la definición de la filosofía, esta clase vamos a meternos un poco con la historia de la filosofía. La idea es pasar, no me gusta o sea, no me gusta aprender la filosofía como viéndola históricamente porque uno no la entiende, realmente uno no la entiende. Uno la entiende escogiendo los temas puntuales. Esos temas puntuales son coger la antropología, coger la ética, coger la metafísica, coger la ontología, la epistemología. Son temas que habla la filosofía, pero entonces por eso vamos a hacer un recorrido muy breve sobre la historia de la filosofía, pero después vamos a cogerlos. Vamos a entender cómo funcionó cada proceso, cada época, y entonces ya vamos a hablar con propiedad cuando nos metamos, por ejemplo, con política, con filosofía política, cuando nos metamos con la ética, cuando nos metamos con la axiología, con la lógica, con la epistemología, sabiduría, al conocimiento. Por eso, eh, bueno, creo que voy a apagar la cámara para que no me moleste el internet. Pero entonces, el filósofo es el amante de la sabiduría, la persona que realmente quiere conocer, aprender, mirar, eh, estar pendiente de todo ese tipo de cositas, es el filósofo. Ay, ahora no pude. ¿Listo? Entonces, estamos observando aquí las diapositivas que vimos en la clase pasada, el pi y la lechuza, símbolos de la filosofía, las diferencias entre las ciencias particulares y la filosofía, el cual la filosofía estudia la realidad y las ciencias particulares estudia aspectos concretos de la realidad. Entonces encontramos en las ciencias particulares las matemáticas, la botánica, bueno, todas las ciencias que conocemos nosotros. Y en la filosofía ya encontramos un estudio de la realidad un poco más profundo, un poco más cohesionando todos esos aspectos, porque la física no funciona sin la química y lo mismo pasa con la biología y lo mismo pasa con la medicina. Todo esto va muy ligado, pero entonces la ciencia se encargó de dividirlas. Nos vamos a meter con la filosofía antigua. La filosofía antigua, creo que me sacó de eso. Ah, no. La filosofía antigua se va a presentar en Grecia especialmente y va a presentar tres periodos. Aquí si estamos observando el mapa, estamos observando unas ciudades que están marcadas con un puntico. Acá tenemos a Elea, Agrigento, Somos, Mileto, Efeso. Bueno, eh, ciudades importantes: Atenas, Mileto, Efeso, eh, Atenas, ya creo que ya lo había dicho, Elis. Y en esas ciudades van a salir unos filósofos. Esos filósofos van a ser importantes teniendo en cuenta su época. Pero entonces miremos acá que nos están detallando una época principal, la época presocrática. Luego nos están hablando de una época clásica, que básicamente son tres filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles. En cambio, comparado con los de amarillito, los presocráticos, tenemos a Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Protágoras, Demócrito, Parménides, Zenón, Empedocles, y ahí faltan más. Y tenemos una época helenística, que ya es cuando se configura este pensamiento, el de estos tres señores, que vamos a tener a Pirón, a Epicuro y a Zenón, a Panecio y a Posidonio. Ahí faltan más, faltan muchísimos más, porque la filosofía, especialmente en Grecia, era muy rica. En Grecia existían más filósofos que en cualquier lugar del mundo, inclusive hoy en día. En Grecia existieron bastantes filósofos. Listo, vamos a meternos con estos señores presocráticos. Estos señores presocráticos van a buscar el origen de las cosas, el origen de por qué se materializa, por qué existen las cosas. Eso va a ser la principal pregunta filosófica. Eso es una pregunta filosófica. El origen de las cosas. Nosotros hoy tenemos varios mitos y creencias religiosas, inclusive científicas, creencias científicas del origen de las cosas. La ciencia nos dice que nosotros evolucionamos de un mono. La religión católica nos va a decir que Dios nos creó en 7 días, creó todo el mundo, todo el universo, y bueno, en el séptimo descansó.
Y así va a suceder con las diferentes religiones. Pero estos señores consideraban, principalmente Tales de Mileto, consideraba que el agua era el primor de las cosas. Este señor, Anaxímenes, que identificó que es el aire. Y allí van a surgir cuatro elementos principales. ¿Cuáles son estos cuatro elementos? El agua, el aire, la tierra y el fuego. Son como cuatro posturas que se van a generar en la época griega, que se va a estar mirando, se va a estar detallando la filosofía griega. ¿Preguntas hasta el momento? No, señor. Listo, pensé que no me estaban escuchando porque es que estoy tratando de dejar de compartir mi pantalla, pero no he podido. Pero bueno, dejémoslo ahí. Anaximandro, este señor que observamos aquí, nos va a hablar de una palabra importante. Y eso es el arge. El arge es como la pregunta o la palabra que se le determina al origen de las cosas, de dónde vienen las cosas. Este arge, estos señores lo habían planteado según los elementos. Cada uno tenía su propia acción, su propia eh, determinación, teoría, bueno, como la queramos llamar. Pero entonces Anaximandro va a cambiar este tipo de cositas, por eso es importante. Eso es una representación moderna de un señor que existió antes de Jesucristo. Pero entonces Anaximandro van a nacer en Mileto. Este aquí lo vamos a ver, Mileto es muy importante, allá también va a salir Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Esta ciudad es importante, hoy en día es Turquía. Este señor va a definir el arge como que no es un elemento físico, sino una sustancia material indeterminada, a cual la llamó apeirón. Esto después, con la historia, con el tiempo, va a ser determinada como el alma. Platón va a tomar esta teoría, se va a basar también en lo que le está enseñando Anaximandro, constituir visión. Bueno, después vamos a hablar de eso. Esto es importante. Bueno, aquí nos vamos a meter con los socráticos, bueno, nos vamos a meter con una interpretación que generó Aristóteles sobre los presocráticos, sobre estos señores. Hay muchos más, solo traje estos tres, pero para reducir la información porque es bastante. Aristóteles en la Metafísica, que es uno de los libros de él, importantes leerlos, escribe por qué es indispensable que exista una naturaleza primaria, sea única, sea múltiple, la cual subsistiendo siempre produzca todas las demás cosas. Tales, que está hablando de Mileto, Tales de Mileto, fundador de esta filosofía, considera el agua como el primer principio. Por esto llega hasta pretender que la tierra descansa en el agua y se vio probablemente conducido a esta idea porque observaba que la humedad alimentaba todas las cosas, que lo caliente mismo procede de ella y que todo animal vive de la humedad y aquello de donde viene todo es claro que es principio de todas las cosas. Acá Aristóteles está interpretando el pensamiento de Tales de Mileto, fundamentando y dando argumentos de por qué el agua puede ser el principio de las cosas. Y si nosotros nos ponemos a observar, este señor no está errado. Este señor nos está hablando de algo que se puede ver y nosotros hoy en día lo podemos determinar. Por eso estos señores son importantes. No es por lo que dicen, sino es cómo lo dicen, cómo lo argumentan. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna inquietud, duda, sugerencia, recomendación? Mm, ¿No? ¿Listo? Bueno, no, no, señor. luego, bueno, vamos a ver, este señor es Pitágoras, este señor es Pitágoras. Pitágoras va a ser un poco más, ¿cómo decirlo? Como un poco más explícito o más, se va a ir más al mundo de las ideas y no tanto al mundo de lo concreto, de lo que estamos observando, aunque se va a basar en un lenguaje que hoy en día es un lenguaje importantísimo. Nosotros desconocemos, pero el lenguaje es el lenguaje matemático es el lenguaje, es una de las dos formas de lenguaje. Hay uno que es el de las palabras y el otro es el matemático. ¿Qué va a decir Pitágoras? Pues Pitágoras, todo el mundo conoce su teorema de Pitágoras, aquí lo vemos, el triangulito, seno, coseno, me imagino que ustedes están viendo eso en trigonometría, seno, Sí, señor. coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, me lo imagino, yo no sé, no sé, bueno, sí me conozco las fórmulas, pero entonces
a mí lo que me interesa en ese momento no son las fórmulas matemáticas, sino los conceptos que él tiene. Lo mismo va a pasar con Albert Einstein. Albert Einstein tiene unas fórmulas, a mí me gustan mucho las matemáticas, pero es por su relación con la filosofía. Él va a tener unas fórmulas eh, complejas, bastante difíciles de resolver, pero cuando uno las entiende o cuando uno entiende la teoría, se mete en el campo filosófico. Este señor, ¿qué va a decir? Se va a generar la unidad. La unidad es uno, nosotros somos uno. Y ese es un número matemático, somos uno. Y ese uno, junto, compuesto, lo que es la sociedad, va a generar un gran cambio, va a ser fuerte ese cambio. Eso es lo que va a hacer, eso es lo importante de Pitágoras hablando filosóficamente. No tanto sus fórmulas, sino el concepto de unidad, de uno, somos uno. Nos da ya la figura de uno. Y si nos juntamos con otra persona, ya somos dos. Y ahí ya estamos comenzando a meterle filosóficamente. Y esto después se va, eh, se va a transmitir a estos señores Parménides, Heráclito y los pluralistas, y por último los atomistas. Estos señores van a comenzar a tomar este conocimiento, o sea, ese conocimiento se va a recoger, todo el de estos señores, se va a recoger hasta llegar a Heráclito, el cual cree que la idea es el oscuro. Cada uno tiene sus propias ideas, lo mismo Parménides. Estos señores va a partir de que todo fluye, simplemente todo está en constante movimiento y todo fluye. Eso es lo que va a decir Heráclito. Entonces allá nos vamos a involucrar, que ya estos señores ya no van a decir que el origen de las cosas van a ser un solo elemento, que va a ser algo invisible, que va a ser algo oscuro, que va a ser algo, el agua, que va a ser el fuego, que va a ser la tierra, sino va a decir que todo junto, que es todo junto, la reunión de todo es lo que compone la existencia del origen. Entonces tenemos la reunión de los cuatro elementos, es lo que componen el cuerpo. Y como este señor, Anaximandro, nos va a dar el alma, estos señores también lo van a categorizar. Somos uno, pero también nos dividimos en dos, que es el alma y el cuerpo. Eso es una cosa que leernos entenderlo, únicamente a Platón y Aristóteles para entenderlos a ellos. Y por último van a llegar estos señores, que son los pluralistas. Aquí tenemos a Empedocles, este es otro filósofo, pero entonces, ¿qué va a pasar con los pluralistas? Estos son los que van a decir que nosotros estamos compuestos de muchas cosas, o sea, el fuego, el agua, la tierra, hasta que van a llegar estos señores, los atomistas, son los últimos de los presocráticos. Básicamente ellos se van a concentrar es en el origen de las cosas, pero ellos se van a reunir todo esto que ellos están diciendo, somos la reunión de muchas cosas, del agua, del fuego, de la tierra, del alma, del oscuro, bueno, somos una unidad. Todo esto lo van a recoger, todo ese pensamiento de todos estos señores, y lo van a determinar que nosotros estamos compuestos por una partícula muy pequeña que son conocidos como los átomos. Los principales eh, filósofos principales, bueno, hoy en día serían catalogados científicos de esta corriente, son Demócrito y Leucipo. Ellos son los primeros que van a dibujar que el átomo tiene un núcleo, que alrededor tienen unas órbitas donde circulan los electrodos, los cuales tienen unas cargas negativas y positivas. Desde los griegos ya se hablaba de esto. Posteriormente, con la modernidad, descubrimos, bueno, con el microscopio, los microscopios, principalmente los eléctricos, que son los que nos permiten ya ver la división de las partículas, o sea, los átomos, eh, conseguimos observar y confirmar que esto que están diciendo ellos es verdad. Acá tengo un aspecto del átomo, esto es de química, y entonces el átomo es una contradicción filosófica, casualmente. El átomo proviene de la palabra griega, pues átomo, que está compuesta por el prefijo de la negación a. O sea, todo lo que tenga a es una negación para los griegos. Por eso ateo es a, está negando a Dios, y teo es teología, por eso es ateo, pero entonces átomo es alto, casualmente, ¿no? Pero entonces después el átomo va a cambiar ese concepto que nosotros le tenemos, y ahora es la figura, la partícula más pequeña de toda la materia. Es indivisible desde el punto de vista químico. Pero aunque lo que yo les estaba hablando hoy en día, existen procedimientos
para separar las partículas, que eso se conoce como la colisión. Para mayor información, pregúnteles a sus profesores de física química sobre este tema. ¿Listo? Vamos a llegar a estos dos, a estos tres señores. Pues bueno, no coloqué acá a Sócrates, Aristóteles ni a Platón. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Filosofía, estos son los presocráticos. Todos estos son presocráticos, que en el mapa los encontramos de amarillo. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿No? Listo. Nos vamos ahora con Sócrates. Sócrates es la persona que me cae mejor en el mundo. Sócrates, ¿quién era Sócrates? Sócrates es no, no se conocen obras de él, empecemos por ahí, porque pues básicamente nosotros conocemos a la mayoría de estos filósofos, es por lo que escribieron Platón y Aristóteles. Como nos dimos cuenta en la metafísica de Aristóteles, él habló de Tales de Mileto. Y así va a hablar de muchos filósofos, pero entonces Platón va a escribir un libro que es importante para conocer a, a Sócrates. Este libro se llama Los Diálogos. En estos diálogos, estos señores se ponen a hablar de todo. Se ponen a hablar de política, se ponen a hablar de ética, o sea, se ponen a hablar del origen de las cosas, se ponen a hablar de qué es la metafísica, de cómo nos debemos comportar, de cómo nos debemos gobernar, y allí van a surgir las diferentes ramas del conocimiento, o bueno, las ramas de la filosofía, que son la ontología, que es la metafísica, que es la epistemología, que es la política, que es la ética, bueno, la estética. Son muchas ramas, la filosofía realmente tiene muchas ramas, y esas ramas después se convirtieron en ciencias, pues después, posteriormente. Sócrates va a llegar a Atenas. Este es un caminante por el mundo. Este señor no se sabe realmente de dónde salió, pero entonces este señor va a llegar a Atenas y va a comenzar a dialogar, pues bueno, teniendo en cuenta el auge del comercio, que ya Atenas, esto me va a volver al mapa. Atenas es una ciudad-estado ya y se encuentra en esta parte del Mediterráneo, en la península balcánica. Esta posición geográfica le va a dar el privilegio de comercializar. Aquí queda Turquía, y Turquía es el paso ya para Europa. Aquí queda, aquí a este lado vemos, queda lo que hoy es Israel, Siria, y eso ya es el paso al medio. Y aquí queda el canal del... Y Egipto, entonces es una privilegiada en relación con lo que se estaba desarrollando alrededor. Alrededor de ellos estaban varios imperios, estaban los persas, estaban los egipcios, habían varios imperios, inclusive estaban los macedonios, que eso queda por acá arriba, que ellos los van a incorporar a Grecia en ese momento de la historia, pero ellos son otra nacionalidad, tienen otro origen, pero en ese momento son griegos también. Sócrates va a llegar a Atenas, por eso se coloca acá en Atenas porque no se sabe cuál es su lugar de nacimiento. Él va a provenir de alguna de las regiones alrededor de él y él va a comenzar a cuestionar absolutamente todo. ¿Cómo así que cuestionar absolutamente todo? Yo le puedo preguntar a cualquier persona qué es lo bello, y entonces eso bello, ella me va a dar una respuesta. Entonces la respuesta puede incluir la palabra, no es una composición que sea armónica para los ojos. Bueno, ya teniendo una respuesta así muy poética, filosófica, yo estoy afirmando, pero entonces esa respuesta a él le va a preguntar qué es la armonía y va a comenzar, según lo que uno le responda, va a comenzar a cuestionarlo, a cuestionarlo, a cuestionarlo, hasta que uno mismo se llegue a contradecir. Ahí van a hacer la lógica. Y eso lo va a escribir Aristóteles para definir la lógica. ¿Cómo así? Si yo estoy hablando de qué es lo bueno y qué es lo malo, es un ejemplo. Entonces yo digo, lo bueno es no robar. Y entonces, ¿qué es robar? No, robar es tomar algo que no me pertenece. Entonces, si yo me encuentro, entonces ahí comienza a hacer preguntas hasta que usted mismo se dé cuenta o se cuestione usted mismo, haga quedar en ridículos de sus acciones o se cuestione sus ideas de alguna u otra forma. Ese señor lo lograba y ese señor, y eso lo va a representar en los diálogos de Platón. Uno leerlo eso es como una obra de teatro, porque no le especifican a uno conceptos, sino le dice Sócrates y ahí al frente habla, dice lo que está diciendo. Y abajo contesta Platón.
Entonces Platón le responde, y entonces no es como las acciones que él dijo, se sentó como una obra de novela, sino son diálogos, simplemente es lo que ellos están hablando. Y así es que vamos a conocer a Sócrates. Por entonces Sócrates va a ser el maestro de Platón y de Aristóteles. Allí van a hacer una corriente y esto también, él proviene de los sofistas. ¿Qué son los sofistas? Los sofistas son una especie de conocedores del mundo en la Atenas. Atenas es el auge de la civilización. Hoy en día Nueva York, París, bueno, en ese momento era Atenas. Ellos tenían grandes, pues debido al comercio, tenían grandes riquezas, tenían productos, tenían tiempo libre también, y ese tiempo libre lo invertían en educar a sus hijos. Entonces, estos señores, Sócrates, era un sofista, era básicamente un profesor, pero este profesor no escribía, sino sencillamente conocía el mundo. Eh, Hay un filósofo, se me olvidó el nombre, es considerado el filósofo vagabundo porque el señor vivía en un cesto como el Chavo del Ocho, pero en la plaza de Atenas. Y este señor también era un sofista, era Esporo, se me olvidó, ahorita lo voy a recordar. De la misma manera vivía Sócrates, ellos conocían, básicamente habían recorrido el mundo y tenían una percepción mucho más amplia del mundo, mucho más que los que solamente vivían en Atenas. Ellos habían estado en Persia, habían estado en Egipto, habían estado en Macedonia y llegaron a Atenas a enseñar. ¿Listo? De esos dos van a ser Platón y Aristóteles. Y Platón y Aristóteles son los padres de la filosofía. Bueno, voy a volver al principio no sé dónde. Estos son los sofistas. Está Protágoras y Georgias. Ellos son como profesores, básicamente. Los voy a dejar ahí. Aquí está Sócrates. Bueno, aquí está es una obra del Renacimiento, es una pintura. Esta obra nos va a mostrar, Sócrates es condenado a morir estando la democracia, ¿no? La justicia, que también era una de los temas filosóficos, conllevan a que Sócrates muera producto de beber cicuta, porque realmente él era la persona más imprudente del mundo, entonces se ganó varios enemigos, lo que lo conllevó a morir por cicuta. Y esta ética que él tiene, porque lo obligaron a retratarse de lo que él estaba diciendo, y entre ellos hablando de la política, de la filosofía, bueno, de la ética, de varios aspectos de la cotidianidad, que él decidió no retractarse y él orgullosamente se tomó su vaso de cicuta y murió con sus ideas. Él estaba aférrimo a sus ideales. Él era una persona muy convencida de lo que estaba realizando y esta es pues una obra que se realiza en el Renacimiento en honor a Sócrates. Vemos varias situaciones, vemos personas pensando, personas que están dialogando con él, otras que están llorando, otras que no les interesa, que están por allá, y de eso también es un poco filosófico, tiene una interpretación filosófica. Pero bueno, vamos a llegar a este señor, Platón, y Platón, pues básicamente nos va a fundamentar el alma y el cuerpo. Este señor sí lo va a teorizar. Después los cristianos, tanto Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona, se van a basar en esas teorías para fundamentar lo que es el alma y el cuerpo. Y a Dios le van a dar una trinidad, pero eso ya es más adelante, en la época medieval. Esto ya es la importancia de la teoría de Platón pues en la época moderna. Incluso teniendo en cuenta, no recuerdo, por acá me voy a adelantar para mirar el nombre. No, mucho, mucho más adelante. Uy, Anselmo, este señor, Anselmo de Canterbury, les voy a contar algo sobre él. Ese señor va a fundamentar el origen de Dios teniendo en cuenta la lógica, o sea, ese fundamento teniendo en cuenta los planteamientos que utiliza Sócrates y lo que, o sea, el método de Sócrates, que es la mayéutica, se me olvidó decirles eso, la mayéutica es el diálogo y la contradicción, o sea, fundamentar, darle lógica a todos los argumentos hasta llegar a una verdad. Eso va a ser conocido como la mayéutica. Va a fundamentar la existencia de Dios. Y bueno, hasta ahí les voy a dejar. ¿Qué pasa con Platón? Platón va a tener un diálogo, vea, aquí estamos en el diálogo de Fredo de Platón, se encuentra la alegoría a un caballo. Y esto es aquí donde se va a fundamentar el alma y el cuerpo. Vamos a ver esto. Esto está escrito en los diálogos de Platón.
El auriga, esclavo, esta es la persona que está aquí conduciendo, conducía un carro en la antigua Grecia, tirado de dos caballos. Uno de raza noble, que es el blanquito, y el otro indomable y pasional, el negrito que está acá. Estos caballos representan las dos tendencias del alma humana, que generalmente se encuentran en conflicto y cuyo manejo es problemático. Entonces acá uno está la razón y el otro está los instintos. Entonces, este le dice, tienes toda la razón, y él se le responde, sí, eres un desenfrenado. Entonces, uno es pasional, sigue instintos, a veces nosotros cometemos acciones por instinto y otras veces la utilizamos la razón. Estas son las dos partes del alma que van guiando a la persona. Nosotros somos esclavos de esas sensaciones. Esa es una justificación, un argumento que va a generar Platón sobre el alma, sobre el comportamiento humano. Nosotros nos comportamos como creemos correctamente, pero tenemos dos caballos. Uno racional y nos conlleva a obrar de la forma que lo hacemos. Por eso a veces cometemos errores, por eso a veces miramos y nos damos cuenta de varias situaciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Dudas, inquietudes, sugerencias, recomendaciones? Profe, eso es como una pregunta aparte del tema. ¿Es verdad que existen los 7 jinetes de la muerte, creo que es? Apocalipsis. Los siete jinetes del infierno. Eso, profe. Eso es un poco, bueno, eso es un tema, eso ya es un tema un poco más amplio, pero sí existen, pero no existen. ¿Cómo así que sí existen, pero no existen? Lo que pasa es que ciertos aspectos, nosotros le decimos, hemos dado ciertos aspectos a, a las cosas que suceden en el mundo. ¿Qué pasa con el infierno? El infierno surge de la que hay y van a ser el infierno. Sí, el infierno se va a teorizar o se va a escribir o se va a idealizar o se va a conceptualizar en la Edad Media con todas esas teorías de estos señores griegos e inclusive de otras culturas. ¿Qué pasa con esto, con los siete jinetes? Los siete jinetes, eso proviene de la cultura nórdica, de los vikingos y de los celtas. Ellos tienen una mitología muy rica y en la Edad Media, que es un poco más adelante, ya es el tema como de la próxima clase, en la Edad Media ellos van a conocer a los vikingos y por eso a Dios se le va a colocar, los vikingos tienen un casco así con unos cuernos gigantes y inclusive se colocaban máscaras de animales para combatir, ellos son una raza guerrera, son combatientes. Ellos se colocaban ese tipo de cosas y así es como se va a categorizar el infierno y el diablo principalmente en la Edad Media. Entonces, la Divina Comedia, que es donde básicamente se va a hablar del infierno, se van a este tipo de cosas. Pero entonces, esto va a ser tomada de esa cultura. Es un encuentro entre dos culturas totalmente diferentes, lo que da como resultado una interpretación de lo que es el infierno. ¿Qué pasa con los siete jinetes? Lo que pasa es que no sabemos si son siete jinetes o siete perros. Pero esos siete jinetes son los que cuidan el infierno. Y esos siete jinetes, pues básicamente son celtas, son vikingos, son nórdicos, básicamente. Y la religión va a tomar esto. ¿Cómo se definió eso? ¿Cómo yo estoy afirmando esto? Lo que pasa es que ya un estudio de las mitologías, contrastadas por sus partes individuales, se da cuenta uno que básicamente lo que se está hablando del infierno es tomado de la cultura nórdica. Y ya, pues por eso es que existen los siete perros, pero básicamente es un mito. Bueno, los siete jinetes, después en El Señor de los Anillos nos va a presentar cómo era el pensamiento en la Edad Media. Entonces que había un dios que todo lo ve, que es Sauron, el que todo lo ve, un dios, y existen unas personas que se quieren apoderar del mundo teniendo en cuenta que ese dios que todo lo ve, y ese dios que todo lo ve se le va a categorizar al dios musulmán, no al dios católico, por eso el anillo de poder. Y ahí bueno, eso ya es historia medieval, pero no nos adelantemos tanto. Claro, ahí la pregunta, la respuesta. Señor. Profe, Listo. Señor.
¿Me puede repetir el significado de sofista? Sofistas son profesores, básicamente son profesores que educan a, pues a las a las élites, a la democracia griega, pues básicamente es eso, son personas que se dedican a enseñar, son conocedores del mundo. Hay definiciones más técnicas, me gusta más que utilicen sus propias palabras para las definiciones. Yo de pronto les voy a colocar la, esa pregunta dentro del taller, ¿listo? Creo que no sé, creo que se va a acabar la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud, sugerencia, recomendación? Profe, Sí, cuéntame. Es que, profe, es que vea que la vez pasada yo estaba leyendo un artículo donde decía algo similar pues de lo que usted decía, de lo de los elementos. Pero entonces, sí. Algo pasó. por el fuego y que pues próximamente iba a ser por algo de la tierra. Entonces no sé si usted de pronto haya leído algo así también similar. Es que pasó algo en la comunicación y no te escuché. Sé que estabas leyendo un artículo sobre los elementos y terminaste con algo del fuego, pero no te escuché lo demás. No, no me escucho. Ah. Ahora sí te estoy escuchando. Pues cuéntame el artículo que leíste, de qué se trataba. Sobre el fin del mundo. El fin del mundo por los 4 elementos. Es que puede ser posible. Pues mira que los cuatro elementos son cuatro fenómenos naturales. Bueno, realmente son de tres. Pero esos cuatro fenómenos naturales, esos cuatro fenómenos naturales se presentan, bueno, el fuego son las erupciones de los volcanes. Y eso se ha representado mucho en la Biblia. Que van a caer bolas de fuego. Los terremotos es lo que representa la tierra. La tierra se va a convertir se va a abrir y nos va a tragar básicamente. El agua son las inundaciones. O sea, pero entonces el agua tiene relación con el viento porque el viento es el que genera los tornados. Son cuatro cosas que realmente pasan, son fenómenos de la naturaleza que pasan constantemente. Y esos fenómenos de la naturaleza, pues se les atribuyen el fin del mundo. Esos cuatro fenómenos de la naturaleza van a ocurrir según las diferentes religiones, diferentes creencias, cuando se acabe el mundo. ¿Listo? Por eso es que de pronto se les hace relación a, al fin del mundo. ¿Listo? Creo que algo pasó. Nicole me estaba diciendo que no me escuchaba. Bueno, muchachos, Sí, sí, lo estamos escuchando. un problema con... Es que tengo un problema porque no sé por qué no me deja o sea, me aparece el letrerito de arriba. O sea, quiero verlos a ustedes, pero no puedo. O sea, el computador se quedó paralizado. Entonces, y sé que el tiempo se va a acabar. Entonces, eh, ahorita les voy a compartir la guía. Listo, ya para finalizar les voy a compartir. Impresionante cultura de los hermanos mexicanos. Ahora se puso a reproducir esto. Listo. Ahora se puso a reproducir algo por ahí. Les voy a compartir la guía. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, muchachos, utilicen la plataforma. Yo estoy ahí pendiente de los mensajes de la plataforma. Varias personas realmente lo utilizan. No siendo más, muchachos, los dejo. Hasta luego. Nos vemos mañana en Ciencias Políticas. Hasta luego, profe, que ¿Listos? tenga buen día.